Numerosas grandes potencias e imperios han intentado doblegar a los habitantes del actual Afganistán. También conocida como la tumba de los imperios, parece que va a volver a hacer gala de ese nombre con los Estados Unidos, el hegemón global en estos tiempos. Finalmente, Estados Unidos va a abandonar Afganistán, completando esta retirada en la simbólica fecha del 11 de septiembre. Dejará tras de sí a un gobierno frágil y a unos talibanes cada vez más poderosos. Si la retirada de Afganistán se pretende que sea con algún éxito, Estados Unidos debería de aprender de las lecciones de la última potencia que salió con el rabo entre las piernas de aquel belicoso país, la Unión Soviética. Parece ser que estas lecciones no han sido aprendidas por el liderazgo norteamericano. En este vídeo vamos a ver cómo las condiciones de Afganistán durante la retirada de la Unión Soviética incluso eran mejores que las actuales del gobierno afgano. En 1979, la Unión Soviética entró en Afganistán con el objetivo de apuntalar un régimen comunista que estaba en quiebra. Tras una guerra de desgaste en la que participaron más de 600.000 soldados, los soviéticos descubrieron que la victoria requería un precio más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. Así que, cuando Gorbachov llegó al poder, dio al liderazgo militar un tiempo para la retirada del laberinto afgano. En 1987, instalaron al presidente afgano Mohammad Najibullah, con el objetivo de afganizar el conflicto e intentar la reconciliación nacional. Finalmente, en 1989, dejando atrás a casi 15.000 muertos sobre el lugar, el ejército soviético abandonó Afganistán. Hoy nos encontramos con otra retirada, esta vez, paradójicamente, la de su rival, Estados Unidos, y al igual que la Unión Soviética, sin los deberes hechos tras 20 años de guerra e intento de reconstruir un país y unas instituciones. A continuación vamos a ver cuáles son los paralelismos que podemos establecer entre la retirada soviética y la norteamericana. En primer lugar, los soviéticos lo tuvieron más difícil porque se enfrentaron a una insurgencia pannacional, que incluía a muchos grupos étnicos unidos por la causa común de expulsar a la Unión Soviética. Además, consideraban al gobierno títere, por lo que una fuerza combinada de 175.000 muyahidines era el reto que se encontró dicho gobierno a la retirada de la URSS. En el caso norteamericano, sí que contaban con bastante apoyo popular para expulsar a los talibanes, tayikos, hazaras y uzbekos junto a muchos pastunes educados. Todavía sigue habiendo apoyo popular frente a los talibanes, ante los cuales saben muy bien cuál puede ser su futuro. Por tanto, se espera que esto planteen resistencia. El anuncio de la retirada de las tropas soviéticas por parte de Gorbachov cambió instantáneamente la dinámica política en Kabul. Hubo una lucha fratricida por el poder, con un intento de golpe de Estado por parte del mismísimo ministro de Defensa, un bloqueo económico por parte de los muyahidines en Kabul, además de otras acciones. Del mismo modo, el anuncio de la retirada de Estados Unidos ha tenido unos efectos similares, con la intensificación de los ataques por parte de los talibanes y la consiguiente caída de numerosas zonas en su poder. Las fuerzas armadas afganas, construidas por la Unión Soviética, fueron incapaces de resistir ante los insurgentes, derrumbándose con deserciones masivas. Todo ello a pesar de que contaban con más de 100.000 soldados equipados con armamento pesado, incluidos aviones y suministros para luchar durante al menos un año desde la retirada soviética, además de cientos de asesores soviéticos. En el caso de las fuerzas afganas entrenadas por los Estados Unidos, además de su baja moral y frecuentes deserciones, estas carecen tanto del alcance operativo como de la mentalidad ofensiva para llevar a cabo operaciones de combate independientes. Nos encontramos, por tanto, con unas fuerzas armadas que pueden ser más débiles de las que dejaron los soviéticos, en comparación. La Unión Soviética dejó atrás un gobierno central en funcionamiento dotado de burócratas competentes. De hecho, fue capaz de aguantar más de lo que los analistas de la época pensaban. El fuerte apoyo financiero de la Unión Soviética hizo que evitara el colapso del gobierno de Najibullah tras su retirada. Pero esta financiación terminó con el fin de la URSS en 1991. No es casualidad que el gobierno afgano cayera un año después.
el gobierno afgano actual no es tan capaz como el que dejaron en su día los soviéticos, y si este se derrumba tras la retirada norteamericana, por mucho apoyo financiero que se mande, sin un gobierno que lo gestione es inútil. Los afganos que trabajaban con la Unión Soviética y su gobierno títere huyeron en el 92, por motivos más que obvios, y más teniendo en cuenta que los centros urbanos fueron sitiados por los muyahidines. Estamos viendo que Estados Unidos se ha adelantado a esto, acogiendo a los 50.000 empleados afganos que han colaborado con las fuerzas de la OTAN, en su mayoría intérpretes. Los muyahidines se fracturaron rápidamente después de la retirada soviética, enzarzándose en una encarnizada lucha por el poder. De esta lucha de poder surgieron los talibanes. Este vacío de poder se puede dar también con la retirada de los Estados Unidos. Los talibanes de hoy en día no están muy cohesionados. A su vez, hay organizaciones terroristas que compiten por el poder en Afganistán. A modo de conclusión, las condiciones actuales de Afganistán son peores que las que vivieron los soviéticos cuando se retiraron del país. Si dicha retirada dio lugar al surgimiento de los talibanes el 11 de septiembre y otras desgracias, la actual puede provocar una nueva tormenta yihadista sin control.